Hola queridos estudiantes, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la semana número 15. Gracias por asistir, estamos 10 estudiantes. Bueno, vamos a ver, esperemos unos 2 o 3 minutos para ver si se incorporan otros estudiantes, puesto que la explicación de hoy día les va a ayudar muchísimo para la presentación de las PowerPoint, más que todo para la presentación de PowerPoint. Esta será la última clase. Bueno, nos ponemos de acuerdo porque ya prácticamente con esto cumplimos gracias Alexandra, cumplimos nuestro programa, todo el contenido, todas las materias de lo que se les ha venido dando ya está subida en la plataforma. Esperemos haya sido de su agrado. Bien, entonces, Dios mediante, pues, nos vemos el día miércoles para darle las últimas indicaciones de las tareas, pero el día de hoy terminamos la explicación de las clases. Bien, vamos a ver hoy día sobre la presentación del proyecto, es decir, cómo tengo que hacer mis diapositivas, cuáles son los errores que no debo cometer, cuáles son las características más importantes que debo tomar en cuenta. Entonces, como en algún momento decía, imaginémonos que ya estemos listos para la exposición de mi trabajo, que estemos listos para la defensa de mi tesis, ya sea de ingeniería o de cualquier tipo de tesis. Entonces, llegó el momento de la verdad. Pues bien, nosotros queremos ver cuál es el estilo, ¿sí? ¿Cuál es el estilo de nuestra presentación? ¿Sí? ¿Cuál es el estilo de nuestra presentación? Lógicamente, el estilo es un conjunto de características que deben considerar. Por ejemplo, una de ellas es la presentación en las PowerPoint, en las diapositivas, la presentación física, cómo estén ustedes vestidos, qué tipo de vestimenta deben utilizar dependiendo de la ocasión, y el estilo también determina con el énfasis de la exposición, con el volumen de voz, el dominio del tema, entre otras cosas. Pues bien, es importante entonces que tengan presente que tienen que prepararse para afrontar una prueba, pero con éxito. Afrontar una prueba, pero con éxito, ¿verdad? Tenemos entonces que afrontar esa prueba con éxito. Lógico está que si he realizado un buen trabajo, lo que menos puedo hacer es fracasar en la presentación. Realmente el trabajo en este momento, cuando se está en esta instancia, es producto de un gran esfuerzo, de tiempo, de sacrificio, malas noches, cualquier tipo de trabajo. Podríamos decir el trabajo que viene con la asignatura, con las asignaturas. Es decir, no podemos quedar mal ya en este momento de la presentación, ya sea por la mala presentación de mi documento, por la mala exposición oral, y lógicamente la presión que tengo con ese tiempo limitado, la presión que tengo con las 4 láminas que me están pidiendo presentar la información. Entonces les recuerdo que en este momento el trabajo de las diapositivas comprende la acumulación o lo más importante, lo más relevante de todo el semestre, en lo que tiene que ver con el proyecto que ustedes seleccionaron. ¿Cuáles son las recomendaciones y cuáles son los consejos que se recomiendan? Hay muchos autores que dan una que otra recomendación, uno que otro consejo. Mas, sin embargo, he tratado
Inclusive aquí está una fuente también de donde se ha podido establecer cierta información relevante, considerada importante desde mi punto de vista, y hay que tener en cuenta ciertos principios generales para que su presentación sea efectiva, es decir, sea de lo mejor. Como lo dice cierto autor, menciona, haz la presentación con sencillez, hazla con claridad, que no te domine la tecnología. Acuérdense que la audiencia les va a recordar mucho por la calidad de la investigación, no por el dominio del PowerPoint. Me refiero a que le puso animaciones, que le puso sonidos, etc. Es por la presentación, cómo lo diseñó. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta tres cosas. La primera, cómo organizan las ideas de la información a poner en la diapositiva. La segunda, hay que diseñar con estilo, que quede bonita, que quede agradable, que sea llamativa. Y lógicamente, en el caso nuestro no lo vamos a hacer, pero no está por demás explicarle el cuidado de la exposición. Entonces, son tres aspectos que deben tomar en cuenta. Reitero, organización de las ideas de tanta información que tienen, el diseño de las diapositivas y el cuidado que deben tener en la exposición oral. Bien. Vamos a dar inicio por la primera. ¿Cómo organizamos las ideas? Bien. Hay que aclarar, y eso es importante. Una presentación es una presentación y un documento es un documento. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Uno de los errores muy comunes que se cometen es querer hacer que la presentación sea una imagen del documento escrito, es decir, un copia y pega. Copio y pego, se me amontona texto, una letra tan pequeñita que no se alcanza a divisar y una gran cantidad de información, en este caso de PowerPoint. Por lo tanto, consideren lo siguiente. Como se disponen de poco tiempo y dispongo de una limitación de 4 láminas, entonces debo hacer un relato, primero simplificado, un relato que se tiene que exponer con una voz normal y lógicamente acompañado de la presentación de la vestimenta, dependiendo del tipo de presentación que tengan, y lógicamente de las diapositivas, del diseño de las diapositivas. Realmente preparar una diapositiva es un trabajo complejo, no es fácil. No es coger, abro PowerPoint, escogí la que me gustó y empiezo a copiar y pegar, no. Es complejo, es decir, preparar diapositivas, diseñar diapositivas es un arte. No se imaginan, prácticamente me ha llevado casi 6 meses preparar las presentaciones de ustedes, prepararlas, hacer este proceso. Casi 6 meses, no lo he hecho de la noche a la mañana. Deben comunicar las ideas, que cuando presentan la diapositiva, esta por sí solo, al presentarla, tiene que estar explícita, que cualquiera que la vea la entienda. Bien. Lógicamente, en algún momento me toca hablar en público y eso se debe traducir en una excelente, en una muy buena presentación. Ese estado de arte, ese arte como los artistas, no importa que sea excesivo, me refiero, no importa que esté extremadamente agradable mi presentación. Tengo que considerar 5 aspectos. Primero, tengo que preparar la información. ¿Qué información voy a poner? Diseño. Veo que esa información tiene que ser comunicativa. Veo que esa información tiene que ser presentable y tiene que ser agradable en todo su conjunto. Para esto tienen que aplicar la filosofía Zen. La filosofía Zen se enmarca en 3 aristas. La primera, que la presentación debe ser simple, debe ser clara y debe ser breve. Realmente sí, ese trabajo complejo me implica dedicación de tiempo y un paso a paso en base a un plan previamente establecido.
Si alguien tiene dudas, si alguien tiene preguntas, lo puede hacer a través del chat. Bien. Mis diapositivas, ¿qué información le pongo? ¿Cómo la alimento? Pues tengo que empezar a extraer las ideas más importantes, las ideas más relevantes. Hago un diseño estructural. Establezco un esquema narrativo y recuerden que la diapositiva no es un informe, es simplemente una exposición que por sí sola tiene que explicarse. Es decir, las diapositivas es similar a una película con escenas de acción, como lo mencioné ayer. Debe ser similar a una película con escenas de acción. Otro de los errores que se cometen es el excesivo número de diapositivas. Miren, yo tengo aproximadamente 38 diapositivas y no me voy a demorar una hora. No me voy a demorar una hora. Segundo, diseña con estilo. Como dice, es el momento de la verdad, es el momento de convertir las ideas en diapositivas que deben cautivar a la audiencia. Es como la película de acción, debe llamar la atención. Este debe ser un diseño atractivo. Una de sus ideas claves es que sea simple, es decir, que tenga claridad, que sea sutil, que tenga información esencial y tenga un diseño minimalístico. Lo está diciendo de forma clara estas expresiones. Por lo general, una de las tendencias es que la lámina de PowerPoint la empezamos a rellenar, disculpen la expresión, como salchicha. La empezamos a rellenar con la información que encontremos. Es decir, que el espacio vacío no es la nada, es algo poderoso. Por lo tanto, deben decidir qué ideas poner y qué ideas no poner. A lo largo de la universalidad, se dice que las mejores diapositivas, las mejores presentaciones de PowerPoint deben ser claras, deben ser sencillas y que transmitan las ideas. Si tengo una diapositiva con demasiada información amontonada, entonces divídalas en 2, 3 o las que considere pertinentes, pero no las acumule en una sola. En este sentido, hay que tener presente que el profesor, la audiencia o quien le va a revisar la diapositiva o quien va a estar presente en la exposición necesita escucharnos. No necesita leer las diapositivas si es que están exponiendo. Es más, si no están exponiendo, no necesito leerlas. Solo con ver la imagen ya entiendo qué me están diciendo. Entonces, debo considerar los 4 siguientes elementos. El color o el fondo de la diapositiva. El texto, color, tipo de letra, tamaño de letra. Imágenes, figuras o tablas. Es decir, tienen 4 aspectos, 4 herramientas, como quien dice, tienen un machete, un cuchillo pequeño, uno mediano y uno grande. Con esas herramientas, que son el color, el texto, las imágenes y las tablas, es lo que ustedes tienen como medio para poder diseñar sus diapositivas. Veamos el color. Veamos el color. Dice que es importante la elección del fondo. Este me debe ayudar a transmitir sensaciones y provocan emociones. En el ámbito académico es muy familiar el uso del blanco y el uso del negro. Sin embargo, es importante tener en cuenta la siguiente regla, que hay que buscar un contraste entre el fondo y el texto. Maximizar la visibilidad, utilizar
utilizar colores, fondos fríos, con textos cálidos. Si ustedes observan, la mayoría de mis presentaciones han sido con fondo blanco. ¿Por qué? Porque me permite dar más opciones de variación en el color de las letras. Y sin embargo, estoy haciendo la presentación, miren, fondo oscuro, letra blanca, está contrastando. Fondo amarillo, letras negras, está contrastando. Fondo azul, letras blancas. Algo similar en la parte de acá. Entonces, ideas. No es que se quiere que ustedes salgan especialistas en presentaciones, pero necesitan saber presentar o diseñar su diapositiva. Ahorita en esta época de estudiantes, les queda 5 semestres más, tendrán que exponer y presentar trabajos en estos 5 semestres o 4 semestres subsiguientes. Necesitan hacer diapositivas para su trabajo de titulación. Necesitarán en algún momento hacer presentaciones de algún proyecto como profesionales y no tienen que presentar cualquier cosa. Tienen que presentar una gran cosa, un gran trabajo. Aquí observamos en esta lámina que tengo fondo negro, un fondo celeste y un fondo blanco. En esos 3 ejemplos tengo letras claras, fondo oscuro, resalta, contrasta. Fondo oscuro y letra medio oscura, casi no se ve. En el siguiente, resalta con blanco y le he puesto un plomo también, no se resalta muy bien. Lo mismo acá. Miren, ¿ven cómo queda bien o cómo no se ve adecuadamente? Otra de las herramientas que habíamos indicado que deben tener en cuenta es el texto. Es decir, muy importante la decisión tipográfica. Es muy importante la decisión tipográfica que ustedes tomen. No es la letra que a mí me gusta. A mí no es que me gusta la Arial, la Verdana, la Tahoma, no. Tengo que ver la letra que más visibilidad, que mejor impacto genera a la audiencia. Es decir, hay que evitar afectar la legibilidad, es decir, que sea legible. Evitar afectación al significado y, lógicamente, al tono o mensaje que usted está transmitiendo. Entre ellos, una de las cosas más importantes y hay que tomar en cuenta es que esta sea legible. ¿Sí? Miren, aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Diferentes tipos de letras. Tenemos cursivas, tenemos con negrillas, sin negrillas, entre otras cosas. Entonces, es importante ver cuál es la que está más legible, cuál es la que me permite una mejor presentación a la audiencia y que la audiencia no se aburra o no le dificulte estar leyendo. Entonces, vamos a considerar 5 aspectos también. Procura no usar mayúsculas. No dice que no la uses, pero dice procura no usarlas. Tampoco procura no usar negritas ni cursivas en el texto. Entonces, tenemos que olvidarnos de las fuentes de fantasía, Comic Sans, etc. Inclusive, evitar utilizar el oral. 2. La disposición de tipografía en las diapositivas influye en la potencia del mensaje, de lo que queremos transmitir. Hay que variar el espacio entre los caracteres, realza el significado de las palabras. Si se dan cuenta, yo le pongo colores o les resalto con mayúsculas, entre otras cosas. 3. Cambiar el tamaño de la fuente realza el significado a las palabras. 4. Evitar dejar palabras aisladas del resto en una sola frase. 5. Modelar bloques de texto para que aparezca más sólido y organizado, más o menos como lo que ustedes ven en la diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, no solo lo predico, también lo practico. Aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, ¿ve? En este primer caso, tengo un fondo blanco, imaginémonos que esta sea nuestra diapositiva, y tengo diferentes tipos de letras, negrillas, no negrillas,
diferentes tipos de letra, subrayado, etcétera, ¿verdad? Vean cuál es la que consideran mejor. Segunda diapositiva, imaginémonos que este rectángulo gris es mi diapositiva. Observen el espacio que estoy dejando aquí y observen el espacio que estoy dejando arriba. Y además, dense en cuenta cuál letra es la que conviene a la presentación. Tercera diapositiva imaginaria. Tenemos un fondo gris bastante fuerte. También tengo el espacio aquí, más grande que el de arriba. Utilizo palabras tipo oración, pequeñitas, ¿verdad? Por acá tengo una cuarta diapositiva. Observen el espaciado entre la palabra. ¿Sí? Ahí, miren los errores que se cometen. Lo mismo acá. Los espaciados y letras que probablemente dificultan su lectura. Es importante también el uso de las viñetas. Se les recomienda utilizar viñetas formales. Hay unos que le ponen viñetas con muñequitos y algunas cositas así, ¿verdad? Entonces, deben ser viñetas formales o como lo dicen los principios de simplicidad del Zen. Si ya es necesario, pues como dice ahí, utilícela como último recurso. Cuando hay exceso de texto. Sin embargo, dice que no es recomendable porque dificulta leer y escuchar simultáneamente. ¿Sí? Mucho cuidado. Utilice imágenes, utilice frases impactantes que me reflejen la idea, o si ya no hay más opción, no queda más que utilizar viñetas. ¿Sí? Como máximo entre 5 y 6 ítems por diapositiva. Máximo. Y tratar de reducirlas con palabras claves. Si hay preguntas, si hay dudas, por favor, háganlo. Aquí también tenemos 1, 2 y 3 diapositivas. En la primera observamos que tenemos texto amontonado y básicamente con viñetas. En el segundo, se refiere a la misma temática, ¿verdad? En el segundo, mire, ya se redució el texto y puso una imagen. ¿Sí? En el tercero, tengo una imagen, tengo un título y tengo información con viñetas. Entonces, miren la diferencia entre la una y la otra. Podría ser entre la 2 y la 3, ¿verdad? Preferible evitar la primera. Bien, las figuras dentro del ámbito académico. ¿A qué llamamos figuras? Figuras es una fotografía, es una imagen, es una ilustración, etc. Figura. Dice que debe tener la virtud de retener la información. Es decir, el cerebro retiene más tiempo lo que ve a través de una figura. En cambio, cuando es un texto con viñeta, disminuye la retención. Dice que las fotografías aportan una emoción, impactan, lanzan un mensaje, comunican más fácilmente. Es mucho mejor. Sin embargo, hay que saberlas elegir. Hay que saberlas elegir. Es decir, deben estar claras, deben tener buena resolución. Si es posible, hay que editarla. Como dice, evite el clicar. ¿Sí? El clicar que las tiene el PowerPoint. ¿Sí? Si pueden mayormente utilizar, miren que dice evitar, no dice no use, evitar. Si ya no lo pueden evitar, no queda otra. Pero traten de utilizar imágenes diseñadas por ustedes. Dice que, y ya lo mencioné, deben tener buena resolución, deben tener buena calidad. Podríamos nosotros editarlas, mejorarlas y podríamos utilizar la regla de los tercios. ¿Sí? Esto me permite hacer un recorte necesario y un ajuste de brillo, entre otras cosas. Es la regla de los tercios, esta es la regla de los tercios.
Si se dan cuenta, 1, 2, 3 filas, 1, 2 y 3 columnas. Entonces usted puede poner aquí en este centro, puede ponerlo acá en este lado, de esquina superior izquierda, esquina inferior derecha. Esta es la regla de los tercios. Bien. ¿Qué más? Miren la imagen, ¿ven? Aquí la chica se ve clarito, pero el fondo no está claro. Aquí la chica y el fondo también está baja la resolución. En la lámina número 3. Y tengo la lámina 4. Si quiero representar, si con cualquiera de esas 4 diapositivas quiero representar a alguien que esté trotando, y yo veo que esta me gusta, entonces yo puedo recortar a este señor que está trotando y lo puedo utilizar con la regla de los tercios, es decir, ponerlo aquí, ponerlo aquí. Entonces, evitar cualquiera de estas 3, incluso en esta, es decir, combino la 1 con la 2, la 1 con la 4, perdón, y sale una mejor presentación. Miren que no es cuestión de coger y ya estuvo, copia y pega o corta y clava, como se dice normalmente. Hay que escoger el tipo de gráfico apropiado. Si ya estamos hablando de datos estadísticos, si estamos hablando de datos numéricos de una encuesta, entonces yo puedo utilizar el gráfico del pastel, ¿verdad? Cuando voy a mostrar porcentajes. Utilizo el gráfico de barras verticales, es decir, hacia arriba, cuando estoy mostrando cantidades en el tiempo. Utilizo barras horizontales cuando voy a comparar cantidades y utilizo gráficos en línea para demostrar tendencias. Tienen ustedes las 4 formas de representar gráficos estadísticos dependiendo de la información que quieren representar. Aquí están, ¿verdad? Bien. Sin embargo, esta primera lámina tiene un error. Este fondo gris, preferible sacarlo, limpiarlo de alguna manera. Bien. La segunda lámina dice, destaca el mensaje clave en el título. ¿Sí? Destaca el mensaje clave en el título y en el gráfico se distinguen los datos más relevantes. ¿Sí? Los datos más relevantes. En el tercero, también se puede utilizar, en vez de barra, puedo utilizar figuras. Si estamos hablando de obesos, puedo figuras de gente obesa, con siluetas. Es un elemento mucho más visual y tengo aquí los valores. Y es relativamente más grande o más pequeña dependiendo de la cantidad o del volumen que nosotros queremos establecer a la representación gráfica. Las tablas también son llamados gráficos. Normalmente cuadros. Normalmente una tabla no solo me sirve para representar datos estadísticos, también me sirve para representar resúmenes o cierta información demasiado amontonada de texto y la puedo diseñar a través de una tabla con un ordenamiento de información. Sin embargo, el uso de tabla depende de lo que usted quiere representar. Dice que antes de hacer una tabla es preferible seleccionar un gráfico. Puedo presentar mayor cantidad de datos de forma rápida, como primera opción. Caso contrario, utilizo una tabla. Sin embargo, dice, si tienes que presentar todos los datos, pues no queda más que presentar una tabla. Ya vimos allí, en este caso, escoger el gráfico apropiado de acuerdo a los datos. Además, es importante tomar en cuenta el diseño, indicando que el lema es limpieza y claridad. Limpieza y claridad. Evitar la línea de rejillas, evitar efectos en terceras dimensiones y de las leyendas que aparecen por defecto en el PowerPoint. ¿Sí? Busque la forma de limpiarlas, de eliminarlas, entre otras cosas. Finalmente llegamos al complemento de mi presentación, la exposición. ¿Sí? Es el momento clave, es el momento de la hora cero, y para eso tengo que saber quién es la audiencia, a quién voy a realizar la exposición.
no hay que confiarse de la presentación. Ah, mis diapositivas están excelentes, muy bien diseñadas, me las revisó el experto más grande del mundo y dijo que están 10 sobre 10. Entonces, no se confíen de las presentaciones. Hay otros factores, como el nerviosismo, la inseguridad, entre otras cosas, en que pueden traicionarme a la hora de la verdad. Según Nancy Duarte, una profesional especialista en este tipo de presentaciones, dice que las diapositivas deben tener un papel secundario en la presentación. Es un elemento importante, pero es secundario. Si no voy a exponer, pasa a ser un elemento principal. No basta tener una buena estructura, ni con buen contenido, necesito conectar a la audiencia. Pongo una lámina y con la explicación que voy dando, esta tiene que entenderse y facilita el entendimiento. Es decir, debemos ganarnos a la audiencia. Normalmente las presentaciones, hace algunos años atrás, tú pedías 45 minutos, 1 hora y hasta 1 hora y media. Actualmente, antes de la pandemia, te daban 15, 20, 30 minutos máximo. Ahora te dan entre 5 y 15 minutos. Entonces, no necesitamos hacer una exposición larga, cansada. Por lo tanto, se debe decidir el número de diapositivas que se va a utilizar. Yo sé que tengo 2 horas para la clase y sin embargo yo calculo aproximadamente cada diapositiva se me consume medio minuto. Es decir, estamos hablando de 19 a 20 minutos es lo que yo debería prácticamente demorar. Lo estoy siendo bastante explícito, es decir, yo creo que no me voy a tomar ni 1 hora de las 2 horas que tenemos. Y para esto hay que seguir una regla, el 10, 20, 30. ¿Qué significa? No más de 10 diapositivas en 20 minutos y mi tipo de letra debe ser tamaño 30. Esto hay que seguirla, como dice ahí, a rajatabla. No más de 10 diapositivas para exponerla en 20 minutos y que mi tamaño de letra sea número 30. Esa es la regla 10, 20, 30. Sin embargo, otros autores opinan lo siguiente. Dicen que las diapositivas son necesarias porque me permiten dejar un mensaje claro. Para esto, indican algo clave. No indicar más de un tema en cada diapositiva. Dice que también es importante ir a hacer reconocimiento del sitio donde usted va a exponer. Esto es una ventaja porque usted se va a dar cuenta dónde se va a sentar la audiencia, dónde va a poner su computador. Eso te va a generar comodidad o incomodidad. Y debes ubicar de tal manera que al mismo tiempo, sin estar mirando la cabeza, logres mirar a la audiencia y logres mirar la pantalla de proyección. No dar la espalda a la audiencia. Preparar sus equipos, verificar, comprobar que todo esté funcionando bien. Si necesitan un tomacorriente, si necesitan un adaptador, un puntero, todos esos elementos deben tenerlo debidamente analizados. Olvídese, me olvidé tal cosa. No sabía que tenía un adaptador HDMI. No sabía pensé que aquí había puntero, entre otras cosas. Era de imaginarse que me tenían que dar internet. Entonces, hay que prevenir. También es importante cuidar el aspecto, la apariencia. Se recomienda ensayar. Ensaye, esté con alguien que le vaya tomando el tiempo y le vaya anotando los errores. Es decir, yo tengo que planificar un libreto. Debo tener a alguien que me esté escuchando. Ya aquí depende de cada uno. Intenten memorizar la mayor cantidad
de información. Intente determinar ciertas palabras claves que le permitan razonar. En los ensayos tome el tiempo y no solamente un ensayo, mínimo 3. Y se va a dar cuenta que al tercer ensayo o entre más ensayos, los tiempos se reducen, cometen menos errores. Es decir, deben retroalimentar después de cada ensayo. Deben tener presente además ciertos consejos, ya algo les he indicado, tenemos 9. Primero, no leer las diapositivas, no leerlas. Segundo, hablen a la audiencia, no le den la espalda a la audiencia. Muy importante el tono de voz, esa es la carta de presentación. Su volumen, traten de enfatizar, sobreactúen con ciertos gestos, porque no solamente lo puede expresar de la mente, también son importantes los gestos. Este es un problema de todos los manabitas principalmente. Aquí en Ecuador, rapidito nos reconocen, tú eres manaba. ¿Por qué? Los manaba hablamos rápido. Parecemos locomotora. Entonces, tratemos de pausar. En el exterior nos dicen, tú eres ecuatoriano. ¿Por qué? Hablas rápido y eres bulloso. Tratemos de hablar en forma natural. Cuidemos la comunicación no verbal. Dice que el 55% de la comunicación se transmite de manera verbal. Lógicamente hay que salir de la zona de confort. ¿Qué significa eso? No quedarnos parados en un solo lugar. Tratar de salir del estrado. Pero tampoco nos pongamos a mover tanto que parecemos péndulo de reloj y la audiencia va a estar que parece que está viendo un partido de tenis. Miren, les estoy dando las claves. Controlen la gesticulación y de sobremanera mantengan contacto visual con la audiencia. Acérquese, sean accesibles. ¿Han visto conciertos de cantantes? Miren que el cantante trata de acercarse, baja muchas veces, ¿verdad? Y eso es tener contacto con la audiencia. Hay que proyectarse a sí mismo a través del movimiento, del contacto visual, hay que hablar con un estilo como si estuviera conversando de forma natural, pero con energía. Una de las cosas más difíciles para preparar las diapositivas es la selección de información. Entonces, yo tengo que saber qué información normalmente selecciono información del tema, selecciono información de los objetivos, selecciono información del contexto, selecciono información del marco teórico, selecciono información de la metodología, de involucrados, de ya cierta recopilación de información producto de la investigación, presupuestos y cronogramas, ese es el caso. De manera general, de manera macro. No se les está diciendo, miren, pongan la bibliografía, pongan el índice, entre otras cosas. Entonces, nuestro lenguaje debe ser combinado, verbal-oral y oral-verbal. Hay que establecer un lenguaje de los esquemas a través de la creatividad. Hay que jerarquizar la información seleccionada, ponerle más énfasis en las ideas centrales, poner palabras claves, figuras, tablas deben ser atractivas a simple vista y de sobremanera que sean prolijos. Muchas veces me preguntan qué es prolijo, es calidad de tu trabajo. La calidad que esté centrado, que el espacio que tienes aquí abajo sea aproximadamente el espacio de arriba, a la derecha o a la izquierda. Mucho cuidado con la ortografía. Hay ciertas herramientas de diseños. Normalmente nosotros tenemos las diapositivas, ya vienen casi prediseñadas, tenemos que darle el toquecito nomás. Si le pongo foto de pantalla,
numeración de las diapositivas, si pongo una carátula una lámina de carátula y una lámina de gracias, preguntas y otras cosas. ¿Sí? Necesito saber el tamaño que le voy a dar a la extensión, que le voy a dar a la palabra. Debo darle forma tipográfica, o se lo daré a través de caracteres o tipo grafitis. ¿Sí? Debo ver que sean contrastados el fondo y el texto. La orientación del texto. Miren, ve, aquí tengo vertical y tengo horizontal. La horizontal es más fácil de leer. No ponerle textura a las letras y darle el color de contrastes. Bien. Veamos, ya previo a la finalización de la clase, los errores más comunes. Los errores más comunes. Tenemos un error de la diapositiva y una solución o cómo debería ser. Dice, texto demasiado cargado, con exceso de información. Utilizar menos carga, tratar de combinar con textos, gráficos y figuras. Perdón. Este aquí sí. Segundo error, mala organización del contenido. Mala organización del contenido, texto a sí mismo ya es menos amontonado. En cambio acá ya lo he estructurado de una mejor forma, con subtítulos y otras cosas. Tercer error común, textos difíciles de leer. Miren, ¿ven? Letras pequeñas, están con poca resolución y de otras cosas. Letras más grandes, alta resolución y que resaltan las palabras claras. Efectos que distraen la atención. ¿Sí? Probablemente, miren, aquí tenemos los contrastes de los textos. Se me dificulta como que no da ni ganas de ver. ¿Verdad? Y miren la diferencia. Miren la diferencia. Queridos alumnos, era lo que tenía programado la presentación. Reitero, es la última clase que tenemos. De mi parte, ha sido un placer, un gusto haber compartido con ustedes este semestre. No lo estamos terminando todavía, lógicamente, solamente en la parte académica. Necesito ya también los otros dos trabajos que tienen que enviarlo esta semana y, lógicamente, tendremos que sacar calificaciones. Estimo, ya con el balance de la proyección del primer parcial, y creería que van a mejorar en los trabajos y más aún en la diapositiva con la presentación que les acabo de compartir, que van a pasar todos. Lógicamente, espero que entreguen las tareas, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Sí, Cole, para esta semana las referencias y si es posible, si alguien ya puede adelantar las diapositivas, mucho mejor. Cosa que así ganamos tiempo y prácticamente la semana 17 ya tendría listos los promedios. Bien, por otro lado, la semana próxima, que es la semana 16, espero que hagamos así como el semestre pasado, que me entregaron anticipadas las diapositivas, cosa que así también tienen libre esas horas que tienen conmigo para que puedan prepararse para otros exámenes. Salvo que ustedes digan lo contrario. ¿O quieren asistir a clase esa semana de exámenes? Estoy preguntando, por favor. ¿Quieren asistir a clase la semana de exámenes? Bien. Ya. Entonces, espero que aprovechen esas horas. Gracias. Espero que aprovechen esas horas. Espero también, miren, entre mejor sean los trabajos, hasta más rápido califico. Cuando los trabajos son de menor calidad, más me demoro en calificar. ¿Hay preguntas respecto a la clase?
¿Hay preguntas? ¿Sí está claro? Bueno. Tenía una pregunta. Sí. Sí, diga. Como quiera, ya esta fue la última clase con usted y el día miércoles, la siguiente semana ya no tendremos clase con usted, ¿verdad? ¿Quieren el día miércoles que tenemos a las 8 de la mañana? ¿Quieren tener sesión de algún repaso o ya no quieren asistir? ¿Necesitan tiempo para...? Bueno, hagamos lo siguiente. Ya no asistamos a clase y utilícenla para terminar las tareas, ¿de acuerdo? Eso me quedó. ¿De acuerdo? Ya, listo. Bien. Aprovechen, por favor, el tiempo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gabriel, verá, ya eso te lo dejo a tu decisión. Yo creo que con la presentación y que ya está en la plataforma para que puedas descargarla y leerla más detenidamente, ya la decisión es tuya. ¿Sí? Ya la decisión es tuya. Como tenemos 4 láminas y tengo bastante información, en tal caso, primero selecciona la información que quieres más importante de todo el trabajo a presentarla. Segundo, una vez, eso es armar el libreto, una vez que tienes eso, anda viendo cómo la reorganizas y la pones en las diapositivas. Entonces ahí va dándote cuenta si hay 2 o 3 temas que puedes poner, que necesariamente tienes que poner en una diapositiva, trata de esa diapositiva, dividirla en 3 apartados, no sé, como una línea, con 3 cuadros, con 3 gráficos, y eso depende de tu ingenio, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Verá, del trabajo que me decía Cole, parece que era. Sí, 4 diapositivas son. El trabajo que me decía Cole. Lo que voy a calificar allí, ahí dice, creo que mínimo, máximo, cuánta bibliografía. Es que utilicen la herramienta del Word, de cómo hacerlo automáticamente, no hacerlo manualmente. Es parte del entrenamiento para que vayan aprendiendo. Y que apliquen las normas APA, desde luego, ¿no? Bueno, Alejandro, puedes utilizar Sotero, puedes utilizar Word, el que ustedes quieran, pero debe estar automatizado. ¿Sí? Así es, Gabriel, son mínimo 10, deben estar automatizados. Bien. Preferible que la bibliografía sea del tema, y si no es del tema, pues traten de poner cualquiera, ¿sí? Pero recomendación que sea del tema de investigación. ¿Por qué le digo esto? Porque ese trabajo lo pueden ir puliendo y les puede servir como proyecto de titulación en noveno semestre. Pero bueno, igual ustedes toman la decisión. Bien, si no hay ninguna pregunta, de mi parte se les agradece, que tengan una linda tarde y hasta pronto. Un abrazo. Chao, chao.